los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos de Austria-Teschen. Él fue un destacado militar austriaco que se ganaría el apodo del Salvador de la Patria, siendo incluso admirado por su gran enemigo Napoleón Bonaparte, además de que fue el fundador de la rama familiar de los Austria-Teschen. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Edson Bravo, Miguel Ángel Medina y Diana Monroy. Carlos Luis Juan José Lorenzo de Habsburgo-Lorena nació el 5 de septiembre de 1771 en el Palacio de Pitti, en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Carlos el quinto de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio y eran tan solo por aquel entonces grandes duques de Toscana, siendo su tío paterno José el emperador bajo el nombre de José II. Carlos y sus numerosos hermanos recibieron una educación un tanto diferente a la de los demás príncipes de su época, ya que fueron criados y educados principalmente por sus padres, en vez de por tutores, sirvientes e institutrices. Además, los hermanos serían criados en un ambiente humilde y tranquilo, alejados así de la lujosa y bulliciosa corte florentina. Los grandes duques de Toscana se mostraron como unos padres cariñosos y atentos con sus numerosos vástagos, llegando a disfrutar de muy buenos momentos en familia, debido a que suelen hacer excursiones al campo y a la costa. En un principio, su padre, el gran duque Leopoldo, pensó que Carlos debería desempeñar una carrera eclesiástica al ser el tercer hijo varón de los grandes duques y por su delicada salud. El archiduque sería un niño un tanto enfermizo y delicado que sufriría de ataques epilépticos durante toda su vida, algo que le afectaría física y mentalmente. Pero él pronto mostró un gran interés por las armas y por la milicia, así que su tío, el emperador José II, decidió que Carlos tendría que desempeñar una carrera militar. Durante su infancia, el archiduque pasaría largas temporadas en las ciudades de Viena y Bruselas, junto a sus tíos, los archiduques María Cristina de Habsburgo-Lorena y Alberto de Sajonia-Teschen, que eran gobernadores de los Países Bajos austriacos por aquel entonces. Dicho matrimonio no tenían hijos y deseaban tener al menos un heredero. Por esta razón, Carlos sería cedido por sus padres a sus tíos paternos. El archiduque inició su formación militar en los Países Bajos austriacos y en tierras austriacas, mientras se encontraba bajo la tutela de sus tíos. En el año 1790 falleció su tío, el emperador José II, así que su padre, el gran duque Leopoldo, se convirtió en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Leopoldo II, pero su progenitor tan solo gobernaría por 2 años, así que su hermano mayor Francisco se convirtió en el siguiente emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Francisco II. Al fallecer su padre, Carlos sería adoptado oficialmente por sus tíos, los archiduques María Cristina y Alberto, los cuales le habían criado y habían ejercido como sus padres adoptivos desde su infancia, así que el archiduque cambió su apellido por el de Habsburgo-Teschen, aunque sería más conocido popularmente como Austria-Teschen.
además de que se convirtió en el único heredero de la gran fortuna y del patrimonio de sus tíos. Carlos inició su carrera militar durante la Revolución Francesa y en el mes de noviembre de 1792 tuvo su bautizo de fuego durante la batalla de Jemappes. En el año 1793, el archiduque ganó cierta popularidad en el campo de batalla tras participar en las batallas de Aldenhoven y Nervinden, aunque también vivió algunas derrotas frente a las tropas francesas. En aquel mismo año, él fue nombrado como mariscal de campo y gobernador de los Países Bajos austriacos, pero este último cargo lo ocupó por tan solo un año, debido a que tales dominios acabarían siendo tomados por las fuerzas francesas en el año 1794, tras su decisiva victoria durante la batalla de Flores. Tras perder la Casa Habsburgo, los Países Bajos austriacos, Carlos abandonó temporalmente el frente para convertirse en el consejero militar de su hermano, el emperador Francisco II, y asesorarle sobre las estrategias que debían tomar contra las tropas francesas. Pero aquella etapa de su vida no duraría mucho, debido a que el archiduque no se encontraba cómodo en la corte vienesa y en medio de los conflictos que irían surgiendo dentro del gobierno imperial. Además, las tropas francesas empezaban a ser bastante poderosas y se estaban extendiendo con facilidad por tierras alemanas y austriacas. Por esta razón, en el año 1796, Carlos recibió el cargo de mariscal de campo imperial y volvió a participar personalmente en las campañas militares que se libraron entre el Alto y Bajo Rin, logrando hacer retroceder a las tropas francesas gracias a una serie de victorias que cosecharon las tropas imperiales, como por ejemplo durante la batalla de Würzburg. El archiduque ganó una buena fama en tierras alemanas tras la batalla de Mendingen y empezaría a ser visto como uno de los generales más importantes de su tiempo. Mientras esto iba pasando, llegó a la corte austriaca su prima, la princesa María Teresa de Francia, que era hija de los reyes guillotinados Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria, que era la tía paterna de Carlos. María Teresa había acompañado a su familia durante su caída y en el tiempo que estuvieron encarcelados, siendo la única de los hijos de dichos monarcas franceses que logró sobrevivir al horror de la Revolución Francesa, siendo conocida por ello como la huérfana del Temple. Carlos coincidió con su prima en la corte austriaca y entre ellos se podía apreciar cierta atracción. Incluso llegaron a coquetear, algo que provocó que muchos llegasen a pensar que tal vez aquellos coqueteos pudiesen acabar en boda. Pero María Teresa se mostraría un tanto dudosa, debido a que su primo la atraía bastante, pero no quería casarse con un enemigo de Francia. Finalmente, la princesa María Teresa sería convencida por su tío paterno, el conde de Provenza Luis, el futuro Luis XVIII de Francia, para que se casase con su otro primo, el duque de Angulema, Luis Antonio de Francia, ya que la engañó haciéndola creer que este era el deseo de sus fallecidos padres. Así que María Teresa acabaría aceptando tal casamiento y abandonó la corte austriaca para convertirse en duquesa consorte de Angulema y posteriormente en Delfina de Francia. Tras la partida de su prima, Carlos continuaría con su exitosa carrera militar y fue enviado a las campañas italianas con la misión de intentar acabar con las victorias que estaba cosechando el ejército francés en la península itálica, llegándose a enfrentar personalmente contra Napoleón Bonaparte durante la batalla de Valbasone en el año 1797, pero las tropas austriacas acabarían siendo derrotadas. Tras cosechar el ejército imperial,
una serie de derrotas durante las campañas italianas, el archiduque tuvo como misión la de organizar la retirada de las tropas imperiales para que éstas pudiesen regresar a tierras austriacas. Pese a su derrota ante los franceses durante las campañas italianas, Napoleón Bonaparte reconoció al archiduque como un digno contrincante y en una de sus cartas llegó a reconocer que sentía una verdadera admiración por él. Tras vivirse este fracaso militar en la península itálica, Carlos fue nombrado como gobernador y capitán general del Reino de Bohemia, pero cuando estalló la Segunda Guerra de Coalición, él sería llamado de nuevo al frente, donde conseguiría importantes victorias, como por ejemplo durante las batallas de Ostrach o Stockach. Después volvió a derrotar a los franceses durante la primera batalla de Zúrich, obligando a las tropas napoleónicas a retroceder más allá del río Rin. Tras conseguir estas victorias frente a los franceses, Carlos se mostró realmente asqueado con las tensiones políticas que se estaban viviendo dentro del gobierno austriaco y que no le permitían tomar sus propias decisiones en el frente, así que decidió retirarse de nuevo del ejército y regresó a Bohemia, dejando el ejército imperial entre las manos de su hermano pequeño, el archiduque Juan. Pero esto provocó que el ejército austriaco empezase de nuevo a encadenar una serie de fracasos militares ante los franceses, llegando a cosechar el enemigo una gran victoria durante la batalla de Hohenlinden. En el año 1801, Carlos fue nombrado como presidente del Consejo de Guerra Imperial y fue reconocido como Gran Maestre de la Orden Teutónica, además de ser nombrado como ministro de Guerra y de Marina. Para entonces, el archiduque seguía gozando de una gran popularidad y se pensó en otorgarle más honores. Incluso se planeó en construir una gran estatua en su honor y empezó a ser apodado como el Salvador de la Patria. Pero Carlos rechazaría todas y cada una de aquellas muestras de reconocimiento, considerándose tan solo como un hombre normal que luchaba por su patria. Tras esto, en el año 1803, el archiduque sufrió de varias crisis epilépticas que le dejaron muy debilitado física y mentalmente, algo que ocasionó que acabase desarrollando una depresión. Durante la Tercera Guerra de Coalición, Carlos vivió algunas tensiones con el gobierno imperial debido a que no le consultaron sobre los planes de las nuevas campañas militares contra Francia. Después, en el año 1805, se le acabaría entregando el mando de las tropas austriacas que se encontraban desplegadas en Italia. Pero las derrotas que sufrieron las tropas imperiales en tierras alemanas empañaron los avances que Carlos lograba con sus tropas en Italia, aunque algunos de aquellos conflictos serían muy duros y complicados, como por ejemplo la batalla de Caldiero, donde el archiduque puso todas sus fuerzas e ingenio para combatir al enemigo. En aquel mismo año se firmó la paz de Presburgo y Carlos recibió el cargo de generalísimo de los ejércitos imperiales, reconociéndose así su gran labor en el frente. Ante su posición, el archiduque intentó llevar a cabo una serie de reformas dentro de la milicia austriaca y reorganizó el ejército, aunque algunas de sus reformas no serían aceptadas por el propio gobierno austriaco, pero aún así consiguió que algunas de sus otras propuestas saliesen adelante, como por ejemplo el prohibir los castigos físicos dentro del ejército o el adaptar nuevas tácticas militares francesas que había ido aprendiendo mientras observaba el comportamiento del enemigo en el frente. Mientras Carlos se centraba en reformar y en reorganizar al ejército austriaco, estalló la Quinta Coalición,
donde las tropas austriacas sufrieron importantes derrotas ante los franceses y sus aliados, como por ejemplo durante la batalla de Ebensberg o la batalla de Landshut, donde ambos bandos y sus respectivos aliados perdieron un buen número de soldados. Carlos volvió a ganar una gran fama por su heroica actuación durante la batalla de Aspern-Essling, debido a que durante dicho conflicto el archiduque observó cómo sus tropas flaqueaban ante el enemigo, así que en medio de la batalla saltó de su caballo y tomó la bandera del ejército imperial, animando así a sus hombres a reagruparse y a seguir luchando contra los franceses. Después de participar en su última gran batalla, la batalla de Wagram, se firmó la paz de Sombron, que pondría fin a la guerra de la Quinta Coalición. Pese a ser un hombre muy admirado por su trayectoria militar, Carlos pensó que no tenía apenas peso dentro del ejército austriaco, debido a que sus ideas y sus propuestas eran rara vez aceptadas o consideradas, así que se acabará retirando del ejército y empezó a escribir sus memorias, llegando a ser uno de los escritores militares más importantes de su época. En el año 1815, el archiduque fue nombrado como gobernador de la fortaleza de Maguncia y pronto se mostraría muy cómodo en dicha ciudad, sintiéndose como si fuese su verdadero hogar. Además, allí conoció a la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, quien era conocida por ser una de las princesas más hermosas y encantadoras de su tiempo, así que no tardó mucho en enamorarse de aquella joven. El 17 de septiembre de 1815 se celebró la boda de la pareja en la pequeña ciudad de Weilburg, en Hesse, en Alemania. Para entonces, él tenía 44 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Aquel matrimonio sería feliz y Carlos se mostraría muy enamorado de su joven esposa, construyendo para ella el castillo de Weilburg en Baden. En un principio, aquel castillo sería construido para ser una residencia de verano, pero el matrimonio acabaría convirtiéndolo en su residencia habitual, donde llevarían una vida familiar y un tanto apartada, aunque también solían pasar largas temporadas en la corte austriaca. El matrimonio pronto empezará a traer a sus hijos al mundo, fundando así la rama familiar de los Austria-Teschen. En el año 1816 nació María Teresa, que fue reina consorte de las dos Sicilias. En 1817 nació Alberto, que sería duque de Teschen. En 1818 nació Carlos Fernando, que desempeñaría una carrera militar. En 1891 nació Federico Fernando, quien también desempeñó una carrera militar. En el año 1822 nació Rodolfo, pero este falleció al poco de nacer. En el año 1825 nació María Carolina, que fue una notable archiduquesa de la corte austriaca, y en el año 1827 nació Guillermo, quien también desempeñaría una carrera militar. El matrimonio tuvo un total de 7 hijos en común. En el año 1822 falleció su tío y padre adoptivo, el duque Alberto de Sajonia-Teschen, así que como Carlos era su único heredero, él recibió el ducado de Teschen y todo el patrimonio que tenían sus padres adoptivos, incluido el Palacio Albertina de Viena, lugar donde el matrimonio pasaría largas temporadas. En el año 1829, su esposa Enriqueta acabaría falleciendo tras contagiarse de escarlatina, siendo una muerte muy sentida por Carlos, debido a que ambos habían mantenido un matrimonio feliz y apasionado. Tras el fallecimiento de su amada esposa, el archiduque se retiró por completo de la vida pública, llevando una vida apartada y tranquila entre las distintas propiedades que poseía la familia Austria-Teschen,
hasta que finalmente falleció a causa de una pleuresía el 30 de abril de 1847 a los 75 años de edad en la ciudad de Viena. Su corazón fue depositado en la cripta de los corazones de la iglesia de los agustinos y sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. Carlos fue un archiduque bastante admirable, ya que pese a sus problemas de salud y sus crisis epilépticas, llegó a ganar una gran fama como militar y sería un hombre bastante admirado por el pueblo austriaco, siendo apodado como el Salvador de la Patria, además de que también sería muy admirado por su gran enemigo, Napoleón Bonaparte, considerándole como un buen adversario y un excelente militar. Este archiduque destacó en la milicia y pese a formar parte de la gobernación del imperio como generalísimo de las tropas imperiales o como ministro de guerra, sus opiniones apenas serían tenidas en cuenta, siendo prácticamente ignorado tanto por los distintos miembros del gobierno como por su hermano, el emperador. Por esta razón, cansado de aquella situación, abandonó la milicia y se centró en llevar una vida más tranquila y alejada del campo de batalla, encontrando así el amor, fundando con su amada esposa, la princesa Enriqueta, la nueva rama familiar de los Austria-Teschen. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos de Austria-Teschen. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Andrea Díaz, Martín Tello, Silvia Cristina Monroy, Paola Ahumada y Lidia Juliana. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Lisette Vanessa Barrera y mandar un afectuoso saludo a Natacho19. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!